buenas noches, bienvenidos a Meditando en el Monte, sábado 29 de enero y nos reunimos una vez más como todos los días en la noche a meditar en la palabra del Señor. Bueno, la última vez que nos reunimos en Meditando en el Monte fue el miércoles, precisamente porque el jueves tuvimos la reunión de parejas. Tú, yo y él fue el tema supremamente interesante y de mucha bendición para las parejas. Está en la página de Facebook y en el canal de YouTube para los que de pronto no lo vieron o no pudieron venir. Allí está, entran al canal de YouTube, entran a YouTube, ponen Iglesia Monte del Rey y allí les va a aparecer el canal de la iglesia con el logo de la iglesia y en las listas de reproducción buscan la de parejas y allí están todos los temas de parejas para que sea de gran bendición para ustedes y para muchas otras más personas. Allí lo pueden encontrar. Entonces el día jueves no tuvimos Meditando en el Monte, tuvimos la reunión de parejas que se transmitió por Facebook y está en el canal de YouTube. Y ayer viernes tuvimos nuestra reunión familiar, celebramos la acción de gracias y celebramos la cena, porque ya es la última reunión del viernes. Mañana domingo celebraremos de nuevo la acción de gracias y la cena para los que vengan mañana a la reunión, porque ya son las últimas reuniones, el último fin de semana de este primer mes del año de enero. Entonces aquí estamos una vez más para meditar en la palabra del Señor, para que sea la palabra del Señor la que guíe nuestra vida y nuestro caminar. La voy a invitar a que me acompañe a orar y hagamos la meditación que tenemos para esta noche, que está en el primer libro de Samuel. Señor, te damos gracias en esta noche por este tiempo, por este espacio y por la invitación que nos haces cada noche a las 8 de la noche en Facebook para que meditemos en tu palabra, para que nos acerquemos más a ti, para que sea tu palabra la que guíe nuestro caminar y que a través de tu palabra y a través de la meditación que hacemos cada noche, que sea tu Espíritu Santo renovando, cambiando y transformando nuestras vidas. Te lo pedimos y te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, como les dije, la meditación que les traigo para hoy está en el primer libro de Samuel, en el capítulo 15. Uno de los capítulos infortunados, muy desafortunados de la historia de Israel, porque es el comienzo del final de una época para la historia de Israel y de una época importante, porque es el comienzo del final del primer rey de Israel, de Saúl. Y les voy a leer dos versículos que a propósito marcan ese final de Saúl en el trono de Israel en palabras del profeta Samuel. Primer libro de Samuel, capítulo 15, y les voy a leer los versículos 22 y 23. Dice la palabra de Dios. Samuel respondió: ¿qué le agrada más al Señor, que le ofrezcan holocaustos y sacrificios, o que se obedezca lo que Él dice? El obedecer vale más que el sacrificio, y el prestar atención más que la grasa de los carneros. La rebeldía es tan grave como la adivinación, y la arrogancia como el pecado de la idolatría. Y como tú has rechazado la palabra del Señor, Él te ha rechazado como rey. Esas son las palabras del profeta Samuel a Saúl. Saúl fue a pelear contra los amalecitas por orden de Dios. Dios tenía una vieja querella, tenía una vieja espinita contra los amalecitas, porque cuando el pueblo de Israel salió a Egipto, los primeros con los que se toparon en el desierto fueron precisamente los amalecitas. Ellos salieron a la guerra contra Israel. En ese entonces estaba Moisés con vida y Josué lideraba el ejército. Esa es la famosa batalla en la cual Moisés tenía que tener los brazos arriba y cuando los bajaba iban perdiendo la batalla y cuando los alzaba iban ganando la batalla. En esta batalla contra los amalecitas pasa muchísimo tiempo, muchísimos años, cientos de años, y mucho más adelante, cuando Israel ya está en una buena posición, tienen a Saúl como rey. Dios envía a Saúl a la guerra y le dice: vas a ir
a pelear contra los amalecitas en venganza por haber salido a la guerra en ese entonces, hace muchísimos años. Entonces Saúl arma un ejército y Dios le dice a Saúl una instrucción que él debía obedecer, porque evidentemente el texto nos habla de la importancia de la obediencia a las cosas que Dios nos pide. La orden era, debía acabar con todo los amalecitas y le dijo, no tengas piedad ni de sus mujeres, ni de sus niños, ni del ganado, todo lo debía de destruir. Pero Saúl llega a la guerra y deja con vida al rey de Amalek, a Agag, y además le da lo mejor de las ovejas y las vacas, lo mejor del ganado se lo da como botín de guerra al ejército que peleó la batalla contra los amalecitas. Cuando llega Samuel le hace el reclamo y Saúl se justifica, dice que sí obedeció a Dios, por eso tiene ahí a Agag, al rey de Amalek, y dice que las vacas y las ovejas, el ganado, fue el pueblo el que la tomó y no tuvo nada que ver él. Aquí es donde Samuel le dice el pasaje que leímos. Le habla de la importancia. ¿Qué le agrada más al Señor? ¿Le agrada los sacrificios, las vacas y los corderos que dejaron para ofrecer como sacrificios a Dios? ¿O le agrada la obediencia? Y el mismo texto lo responde, Samuel mismo lo responde. Dice, el obedecer vale muchísimo más que los sacrificios. Y además no solamente obedecer, dice prestar atención. El obedecer es sumamente importante. Obedecer las cosas que Dios nos pide y de la forma en la que Dios nos pide es también sumamente importante que cuando usted y yo estemos haciendo el devocional, estemos leyendo la palabra de Dios, nuestras Biblias, estemos con los ojos abiertos, prestando atención, como lo dice, prestar atención es más importante que las grasas de los carneros. Prestar atención a qué es lo que Dios demanda de nosotros, qué cosas Dios nos pide que cambiemos en nuestra vida, de nuestro carácter, de nuestra forma de ser, de la manera en la que hablamos, de la manera en la que nos expresamos. Hay miles y miles de indicaciones que Dios nos da. Dios nos dice que tú sí sea sí, que tú no sea no. Dios dice no usemos en los negocios pesa falsa, medida falsa. Dios nos da muchísimas instrucciones, las cuales Dios dice es más importante obedecer y obedecer en la forma en la que Dios pide. Porque cuando Samuel llega, Saúl le dice, yo sí obedecí a Dios, Dios me mandó a pelear contra los amalecitas, vine, peleamos y vencimos. Pero no era obedecer y no es obedecer a la manera que a usted o a mí nos parece que debemos obedecer, sino a la manera en la que Dios pide. Dios no solamente le pidió al rey Saúl que saliera, peleara contra las amalecitas y les venciera. Le dijo, no debes perdonar la vida a nadie, ni siquiera del ganado. Y él le perdona la vida al rey y deja el ganado para su ejército. Entonces no es simplemente obedecer lo que a nosotros nos parece, las cosas que no nos parecen tan difíciles, sino obedecer todo lo que Dios nos manda. Y eso es un gran reto, eso es un gran sacrificio. Y por eso dice, y el prestar atención es tan importante como los sacrificios que le prestamos a Dios. Allí, con esta meditación en el día de hoy, vamos a orarle a Dios y a pedirle que nos ayude a obedecerle, pero también a prestar atención a su palabra y qué cosas Él nos pide a nosotros de nuestras vidas. Señor, te damos gracias en esta noche por tu palabra y te pedimos llévanos a que cada vez que meditemos en tu palabra, cada vez que leamos tu palabra, cada vez que estemos acá en la iglesia o viendo la transmisión de la predicación de tu palabra, prestemos atención a las cosas que tú quieres de nosotros. ¿Qué cosas quieres que dejemos? ¿Qué cosas quieres que cambiemos? ¿O qué cosas quieres que hagamos en nuestra vida? Para nosotros obedecerte y buscar obedecerte cada día a cabalidad, de todas las formas que tú demandas. Que este reto sea un reto tomado por nosotros en nuestra vida, vivamos para obedecerte y para agradarte. Te lo pedimos en esta noche y te damos gracias. En el nombre precioso de tu Hijo Jesús. Amén. Iglesia, que el Señor los bendiga. Recuerde, la invitación de hoy sábado es mañana domingo, 10:30 de la mañana, nuestra reunión familiar. Allí la vamos a transmitir en Facebook a las 10:30 y apenas se acabe estará disponible en YouTube.
De todas formas, la idea principal es que si usted puede, venga y esté con nosotros, que mañana vamos a celebrar la acción de gracias y a compartir la cena del Señor. Que el Señor los bendiga. Hasta luego.